Estimados colegas y amigos, muy buenas tardes. Como siempre, tratando de estar juntamente con ustedes para poder conversar aspectos importantes de nuestro programa, las obras viales y el arbitraje. Les traigo un saludo del Centro de Arbitraje, nuestro centro, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y también el agradecimiento a nuestro decano, el ingeniero Francisco Aramayo, por hacer posible que podamos estar con ustedes y poder conversar aspectos importantes, tanto relacionados con las obras viales como también con el arbitraje. De paso, muy agradecido porque permanentemente están con ustedes, tal como lo indican en su presencia dentro de la página de rtvsiplima.com. En esta oportunidad tengo una gran satisfacción porque estoy contando con la presencia de un eminente abogado, doctor en leyes. Es el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, quien nos conversará ahora sobre el tema referido al arbitraje en lo que respecta a las últimas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya vigencia está a partir del 20 de septiembre de este año. El doctor Ricardo Gandolfo Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en contratación pública. Fue el autor del proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado, ha realizado estudios para organismos nacionales e internacionales, es catedrático de maestrías y diplomados en la UNI y en la Universidad Católica, es conferencista, árbitro y editor del semanario electrónico Propuesta, gerente general de la firma consultora CECEL y director de la Asociación Peruana de Consultoría APC. En realidad, la experiencia y el currículum del doctor Gandolfo es demasiado amplio. Tengo el gusto de conocerlo hace ya algunos años atrás y sé efectivamente de la importancia de su participación en el Perú dentro del tema que vamos a tratar hoy día. ¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo y un agradecimiento en primer lugar que me ayudes para que podamos conversar con mis colegas, los ingenieros, que necesitamos saber mucho de estos temas. Muy bien, muy honrado de estar acá con ustedes y de poder intercambiar puntos de vista en relación a estas modificaciones que, como tú muy bien has señalado, han entrado en vigencia el 20 de septiembre como consecuencia de los cambios que se han introducido tanto en la ley como en el reglamento de contrataciones del Estado. Qué bueno, Ricardo. Nuevamente te reitero mi agradecimiento. No es fácil a veces contar contigo, así que... No, por favor, al contrario. Ahora lo estamos haciendo. Entonces, mis amigos, nos dan unos segundos y luego regresamos con nuestro programa Las Obras Viales y el Arbitraje en rtvsiplima.com. Ricardo, como sabemos, el 20 de septiembre de este año han habido modificaciones a la Ley de Contrataciones y también al reglamento. No sé si primero como una cuestión general, ¿no?, para nosotros los ingenieros que a veces no dominamos mucho esta parte, digamos, de la normativa, ¿nos podrías explicar en términos generales primero qué ha sucedido con estos cambios de la ley? De repente después entramos a cuestiones un poquito más específicos y básicamente referidos al tema de arbitraje por ahora. Con todo gusto. Como tú bien sabes, yo tuve la suerte, el honor, de una forma totalmente circunstancial, de preparar el primer proyecto de la Ley de Contratación del Estado hace ya 15 años, en 1998. 98, claro. Se preparó el trabajo en 96-97 y entró en vigencia en 98. Imagínate, 14 años. Así es. Entonces, y ahí introdujimos el arbitraje obligatorio como mecanismo de solución de controversias, porque ya habíamos tenido alguna experiencia en el manejo de contratos en el Perú, de contratos internacionales, y veíamos que, por ejemplo, los contratos que venían financiados con fondos procedentes de organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, del BID, incluían cláusulas de solución de controversias a través de la vía arbitral. Y cuando había alguna controversia, esos problemas se resolvían muy rápidamente. En cambio, en los contratos financiados con fondos del Tesoro, con dinero de todos los peruanos, con dinero del presupuesto público, había algún problema
y terminaban pues dilatándose los problemas, los juicios para resolverse eran tremendos, iban a agotar la vía administrativa, se iban al Poder Judicial y a veces nunca acabar realmente, nunca acabar, 10, 15 años. En la época del Rulco todavía se indicaba todas las obras paralizadas, el país detenido. Entonces nosotros dijimos, bueno, si lo que es bueno para solucionar los conflictos en el mundo internacional, ¿por qué no va a ser bueno en el mundo nacional? ¿No? Hicimos esa contribución, digamos, esa iniciativa tuvimos, y lo bueno fue que el asunto avanzó y desde entonces hasta ahora ahí sigue. Con sus problemas, a veces le van sacando cosas, le van poniendo, va sufriendo los avatares del tiempo, pero en fin, ahí está. Y estas últimas modificaciones justamente a las que tú te has referido y que han empezado a entrar en vigencia el 20 de septiembre, son algunas modificaciones que no me cabe la menor duda que están animadas de buena fe en el propósito general de tratar de perfeccionar las cosas, pero a veces en ese propósito, como veremos ahora, no se logran los mejores objetivos, ¿no? Sí, pues porque ya desde el año 98, como comentas, han habido una serie, creo 4 o 5 veces que se ha modificado la ley y el reglamento, y sin embargo seguimos un poco teniendo vacíos en la ley, y efectivamente a mí me parece que básicamente las controversias se generan porque no está clara la norma. ¿Qué te parece? Eso es verdad, pero también es cierto que las normas tienen que ser cambiantes, tienen que irse adaptando al tiempo, dinámicas, ¿no? No pueden ser estáticas, tienen que ir adaptándose al tiempo, recogiendo las experiencias que su propia aplicación práctica va aportando, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos el caso de que, como bien ha señalado también, hemos tenido grandes reformas de la ley del año 98, en muchas de las cuales yo también he participado con otros especialistas. Ha habido reformas en 1998, una primera gran reforma en el 2001, después ha habido otra gran reforma en el 2004, que dieron lugar estas dos últimas a textos únicos ordenados de la Ley de Contratación del Estado, los famosos TUOS. Hubo uno en el 2001, hubo otro en el 2004, después en el 2008, ya gobernaba el presidente Alan García, se hizo una modificación de la ley. Todos temían de que una nueva ley, unas nuevas cosas, pero la verdad es que en este mundo de la contratación pública no hay nada nuevo por descubrir. Entonces, felizmente se hizo una reforma más o menos recogiendo las experiencias, como te digo, la aplicación práctica, pero en el 2008 se hizo una nueva reforma, no cambió mucho, felizmente, porque tampoco puedes exponer a los funcionarios públicos, a los operadores, a aprender, a ponerse a estudiar nuevos mecanismos, no puedes cambiar. En esto, ahora con el mundo globalizado y con las tendencias tan al alcance de todos, todo está al alcance de todos, entonces no hay forma de encontrar novedades, ¿no? Ni descubrir la pólvora en esta materia. Entonces, en el 2008 se hizo una reforma, se cambió el número de la ley, ya no fue la ley número 26850 que se derogó, sino entró en vigencia el decreto legislativo 1017, y ya no se llamó Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado como se llamaba originalmente, sino se llamó Ley de Contrataciones del Estado, pero siguió siendo lo mismo con algunas modificaciones. Y del 2008 al 2012, parecería que cada 4 años vienen estas grandes transformaciones, ¿no? Claro. Entonces viene esta sobre la que estaremos comentando en los siguientes minutos. Y creo que aquí es bueno aclarar que en realidad la ley no es una nueva ley, a veces se entiende así, sino que hay modificaciones a los artículos de la ley del año 2008, que sigue siendo valedera, ¿no es cierto?, en los artículos que no han sido modificados lógicamente, e igual en su reglamento, ¿no? Porque, ¿no? En realidad es la misma ley desde el año 97, que entró en vigencia en el 98, con modificaciones que han ido cambiando su texto, pero con mayor razón, como tú bien dices, la del 2008, porque ahí se cambió el número de la ley, fue un nuevo texto, un nuevo presidente le puso la firma, pero es la misma ley con cambios. Entonces ahora lo que hemos hecho en el 2012, o lo que se ha hecho es modificar varios artículos, casi un tercio de toda la ley y su reglamento, pero bueno, no se ha cambiado la ley, sigue siendo la misma. Entonces, como tú acertadamente señalas, no es una nueva ley ni un nuevo reglamento. Y a veces algunos que no conocen mucho dicen, oye, ahí la nueva ley entró en vigencia. No, es la misma ley que ha tenido unas modificaciones, y es verdad, esas modificaciones han entrado en vigencia el 20 de septiembre. Que modifica algunos artículos de los anteriores. Varios artículos, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad estas nuevas modificaciones también en los articulados que han sido modificados, recién entrarían en vigencia también en los contratos que se firmarían o que se firman, ¿no? Que se están firmando a partir de la vigencia de la ley. En realidad, como dice la norma, a partir de la vigencia de la ley, esto rige para los contratos los concursos y los procesos de selección que se convocan a partir de la vigencia de la norma. O sea, a partir del 20 de septiembre, el
proceso de selección, licitación pública, concurso que se convoca a partir del 21 de septiembre, ya entran bajo estas normas. Los anteriores se rigen rigiendo por. Claro. Pero es importante destacar, como tú dices, algunas cuestiones, Sí, si quieres lo lógicamente. repasamos rápidamente, Sí, algunas claro, cuestiones claro. que modifican en materia arbitral, que es lo que nos preocupa. Por ejemplo, hay que reconocer que tiene virtudes y defectos esta modificación, o lo que a nuestro juicio puede ser una virtud o un defecto. Por ejemplo, una virtud, y que hay que destacarla, es que desecha el hecho de incorporar a la conciliación como una etapa obligatoria antes de ir al arbitraje. Hubo algunas iniciativas que llegaron al Congreso de la República para que se coloque a la conciliación tal como existe para todos los juicios, ¿no? Tú cuando vas al Poder Judicial, antes de ir a un juicio tienes que ir a una conciliación. Entonces, claro, en el fondo eso dilata y encarece el proceso. Bueno, y en el caso de obras también la conciliación se utiliza muy poco y Exactamente. con Porque además los funcionarios públicos, consecuencias desafortunadamente, favorables, ¿no? los procuradores carecen de facultades para conciliar, ¿no? los funcionarios Entonces, normalmente no. eso te dilata más el proceso. Entonces, si justamente, siempre repito yo esto, hemos sacado la solución de controversias en la contratación pública del Poder Judicial para llevarlo al arbitraje, es para agilizar procesos, para desregularizarlo y hacerlo más ágil. Y además, entonces, si le Ricardo, ponemos conciliación, le ponemos cosas, claro, ya complicamos la cosa, estamos ¿no? tratando de hacer exactamente lo que no se quería hacer. Y además, dentro también ya del proceso arbitral, existe pues la Siempre hay la primera audiencia, que es la que se concilia. Y a lo largo de todo inclusive el proceso, del proceso, se puede ¿no? conciliar en O sea que cualquier la conciliación momento. siempre está presente. Así es. Durante el proceso. Entonces, pero bueno, hay que destacar que se desechó Interesante, esa ¿no? posibilidad y se ha mantenido la conciliación como algo facultativo. Si en el contrato lo pactamos, va. Si no está pactado, no va. O sea, sería el término conciliación y o arbitraje. Así es. Y conciliación como etapa previa al arbitraje siempre, Como ¿no? etapa, ¿no? Pero Porque aparece solo allí cuando esté pactado. ya, correcto. ¿No? Otra cosa importante, por ejemplo, y esto desde mi punto de vista es una reforma negativa, es el tema de los plazos para iniciar la conciliación o el arbitraje. La caducidad. La caducidad, el plazo de caducidad, el famoso plazo de caducidad. Así es. Hasta antes del 20 de septiembre había una contradicción, es cierto, hay que destacarla, una contradicción entre lo que decía la ley y lo que decía el reglamento. La ley decía que tú podías pedir tu conciliación o arbitraje en cualquier momento hasta que tu contrato haya vencido, Cierto. terminado, y tu contrato solo termina no solo cuando se te liquida, sino cuando se te termine de pagar el último centavo. Entonces tú podías patear tus reclamaciones hacia el final, reservarlas, una sola, juntarlas digamos. una sola, o de acuerdo a cómo te vaya, como eres un operador del sistema, un contratista, que tu negocio no es el litigio ni nada de eso, entonces de repente decías, ya estoy compensado, ya no voy a reclamar, Claro, ya no voy a meter en problemas, y no reclamabas. Pero en el reglamento te decía no, el reglamento te decía para determinadas cosas, ampliaciones de plazo, resolución de contrato, liquidación, hay plazos perentorios dentro de los 15 días de que te notifican tal cosa. Y si no lo pedían, si no lo haces, perdías. Perdía. Sí. Entonces, claro, los árbitros decíamos, no, la ley prevalece sobre el reglamento, entonces aplicamos el plazo amplio que da el reglamento. Para solucionar ese problema, en esta modificación han dicho no, vamos a incorporar los plazos perentorios del reglamento en la ley, de tal suerte que le den elevado de categoría y ahora esos plazos perentorios Ahora sí hay que respetarlos. Eso hay que tener, mis amigos, mucho cuidado, muy presente, ¿no? sí. Mucho cuidado porque de repente en la norma anterior, que todavía inclusive está pendiente muchas cosas de ella, en realidad no existía plazo de caducidad. Ahora ya existe. Entonces los contratistas, los residentes, ¿no? Tienen que estar con cuidado para que no se les vaya a pasar los plazos y en todo caso pidan su arbitraje si es que en algún momento lo requieren. Sácame de una duda, Sí. Ricardo. Yo siempre, hasta ahora no entiendo mucho en algunas cosas a los abogados, ¿no? Hubieron tribunales que laudaron en el sentido de que le daban la razón al reglamento y no a la ley. Sí, pocos, pero Yo hubieron. estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú dices, por cuestión de jerarquías, pues primero está la ley, ¿no? Y entonces también tengo esa idea. Pero se ha visto casos, ¿no? ¿En qué en todo caso se han estado basando? Bueno, es que ahí la ley es pues... el mundo del derecho es amplio y siempre hay fundamento para determinadas cuestiones, ¿no? Quienes hayan laudado de esa manera, desde mi punto de vista, se han equivocado. Claro, pero precisamente una de las virtudes de estas cosas que también hace apasionante esto es que hay posibilidad de error, ¿no? Entonces, claro, tú con un arbitraje especializado disminuyes el margen de error. Porque tú dices, claro, no es como en el Poder Judicial que un juez que ve muchas causas, una infinidad, un abanico de causas, no tiene tanta experiencia experiencia en el arbitraje. Tú mismo eliges a tus árbitros. Sí, claro. Y bueno, tú tienes que elegir al árbitro que es especialista en el tema. Y es una de las características del arbitraje. arbitraje. Entonces, el margen de error se reduce. Por eso es que también es de instancia única. Porque
prioriza la agilización del proceso, la rapidez del proceso por encima de las seguridades, ¿no? Entonces trata de rodearlas las mayores garantías. Perfecto. Uy, qué interesante, Ricardo, fíjate, esta conversación nos va a ayudar mucho a los ingenieros y a todos los amigos que nos están viendo. Te comento pues de que estamos contentos porque nos ven tanto a nivel nacional como internacional. Ya nuestro canal RTV Ciblima es bastante conocido debido a que acá se hacen permanentemente entrevistas parecidas a la que te estoy haciendo dentro de las diferentes especialidades de ingeniería que nosotros tenemos y los diferentes capítulos, ¿no? Entonces por eso es muy importante esto. Hay otra cuestión, si me permites, sí, muy brevemente, en las modificaciones también hay otras cuestiones que son quizás más graves que las anotadas, que es que se establece un nuevo orden de prelación, con lo cual hay una nueva causal para poder ir a pedir el recurso de anulación del laudo. Y por otro lado, hay otra cuestión también que es grave, que es la posibilidad de que el Tribunal de Contrataciones del Estado, que está previsto en la ley y en la normativa para regular y sancionar y administrar justicia antes de la suscripción del contrato durante el proceso de selección, a este tribunal se le ha investido facultades para sancionar e inhabilitar a los esas árbitros. dos cositas son muy interesantes. Antes de ir al corte, ¿podrías comentarme rapidito sobre el tema de la jerarquización, nueva jerarquización que hay? Claro, del orden de prelación. El orden de prelación siempre ha existido y ha sido una obligación de los árbitros respetarlo. Ahora lo han modificado, han incluido la Constitución Política del Perú, lo cual está muy bien porque la Constitución debe prevalecer sobre todas las cosas, pero han reforzado el tema indicándose en la ley que esta disposición es de orden público, lo que quiere decir que debe ser de obligatorio cumplimiento. Y es más, se ha dicho que si lo incumples, se convierte en una causal de anulación del laudo, que tú podrías ir al Poder Judicial y pedir la anulación del laudo, que es en el fondo lo que se trata de evitar, que regreses al Poder Judicial. Entonces, las causales que la ley de arbitraje incluso reconoce como causales de anulación del laudo, son todas aquellas que tienen que ver con la formalidad del laudo, que no has permitido ejercer la defensa, que no has laudado con las mayorías requeridas, en fin, de tal suerte que el tribunal del Poder Judicial está impedido de ver el fondo del asunto. No puede discutir si resolvieron bien o mal los árbitros. Pueden haber resuelto mal, pero ellos no tienen que meterse a ver eso. Eso es la ley entre las partes. Sin embargo, ahora le están diciendo, oye, si no se ha respetado el orden de prelación, que manda, que la parte controvertida, digamos, que prevalezcan las normas de derecho público por encima de aquellas de derecho privado y para algunos, independientemente de la jerarquía normativa, de suerte tal que, por ejemplo, un reglamento como el reglamento de la ley de contrataciones aprobado por un decreto supremo muy especializado podría prevalecer sobre una ley como, por ejemplo, el Código Civil, si es que entran en contradicción. Entonces, quienes creemos que hay una jerarquía normativa, como lo dice la Constitución, por ejemplo, que dice la ley prevalece sobre el decreto sobre la resolución suprema sobre la ministerial, etcétera, que los abogados conocemos como la pirámide de Kelsen, eso tiene que respetarse. Entonces, parece que está mal que se pretenda decir que eso no tiene que respetarse y se tenga que interpretar las cosas en función de la especialidad de la norma, o sea, la norma especial prevalece sobre la general. Eso está bien, pero ante normas de idéntica jerarquía, pero un decreto no puede prevalecer sobre una ley, ¿no? Entonces, pero eso es un problema porque está creando una nueva causal de anulación en cuya virtud los miembros del Poder Judicial tendrían que ver el fondo del asunto para ver si se ha respetado o no ese orden de prelación. Eso es gravísimo. Qué bueno, Ricardo. Ya lo seguiremos comentando. Mis amigos nos dan unos segundos para ir a un pequeño corte y regresamos. Permiso. Mis amigos, continuamos con la presencia acá del doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Como ya ustedes están escuchando, es un profesional muy especializado en este tema y seguro nos va a ayudar a todos en nuestra participación como ingenieros, residentes, supervisores, contratistas, etcétera, etcétera. Así como también a los colegas que trabajan lógicamente en las instituciones públicas. Ricardo, qué interesante el último punto que tratabas. Lamentablemente, como tú sabes, a veces el tiempo es poco esquivo en estas cosas, pero yo creo que más o menos ha quedado claro el temita de la de la necesidad que hay, digamos, del cumplimiento, ¿no? de la aplicación del orden de prelación y todo lo demás. En cuanto a las infracciones, entiendo que había algunos cambios también, que ahora los árbitros, he escuchado muchos árbitros que están inclusive bastante molestos, ¿no? Porque parece que el OCE tiene ya una participación demasiado excesiva en estos temas. Explícanos un poco sobre las infracciones a los árbitros y la participación del OCE en estos temas. ¿Cómo no? Respecto a la participación del OCE, en honor a la verdad, también quisiera destacar que
una de las iniciativas legislativas preveía establecer un registro único de árbitros, de suerte tal que los únicos árbitros que podríamos arbitrar en contratación pública seríamos los que estamos inscritos en el registro del OSI. ¿Y los árbitros de las demás instituciones? Del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Abogados, de la Cámara de Comercio, de la Católica, en fin, quedarían fuera y no podrían, tendrían que estar necesariamente, en adición a esos registros, inscritos en el registro de los... No me parece correcto. Yo dije que alguna vez eso podría parecer una dictadura de partido único, ¿no? Como registro único, y volver o instaurar en el Perú una isla como Cuba, ¿no? Entonces, felizmente eso no prosperó, se dieron cuenta de que no era bien, y entonces hay que reconocer que el OSE también reconoció, las autoridades del OSE, que eso no estaba bien, y se proscribió, se sacó de la ley y no prosperó. Pero lo que sí ha prosperado, y es peligroso, es el tema de las infracciones y sanciones. En el tema de infracciones, por ejemplo, la ley dice lo siguiente: los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impide ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía. Eso está muy bien. También deben informar de aquello que les impide actuar con transparencia. Puede ser lo mismo. Y es algo pero lo que ya había también anteriormente, ¿no? Y luego dice, y también deben cumplir con informar y sustentar adecuadamente cuando corresponda, cuando se han apartado del orden de prelación. O sea, ese orden de prelación que hemos visto ahora, que dice que prevalece esta norma sobre esta, y luego la ley. Específicamente en la parte de derecho público encima del derecho privado, y dicen que esta norma es de obligatorio cumplimiento. Pero acá en otro artículo nos dicen, oye, pero cuando te apartas de este orden de prelación debes sustentarlo. O sea que hay la posibilidad de apartarse. Entonces ahí hay una contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Ahí o no hay la posibilidad de apartarse? Pero en fin, dicen que deben cumplir con todo eso. Pero y después la ley dice, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones configura infracción y debe ser sancionada administrativamente según la gravedad de la falta, con suspensión temporal o inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro en las controversias que se produzcan en materia de contratación pública. Y luego nos dicen que quien te va a sancionar es el OSE, ¿a través de dónde? Del Tribunal de Contrataciones. Entonces digo, cuidado, porque un tribunal administrativo, que está integrado por muy respetabilísimos vocales, lo sabemos, no puede revisar lo que hacen los árbitros. Lógico. Porque el árbitro, constitucionalmente, el arbitraje es una jurisdicción equivalente a la jurisdicción ordinaria que representa el Poder Judicial. Y en su más alta jerarquía. Así es, entonces tienen el mismo nivel. Y tan cierto es eso que, por ejemplo, los jueces revisan, agotada la vía administrativa, lo que resuelven los vocales administrativos, resuelve el Poder Judicial. Claro. Entonces, está mal que los árbitros, que son equivalentes al Poder Judicial, las decisiones de estos árbitros sean resueltas por los vocales administrativos, sean revisadas en todo caso. Porque a la hora de ver y veamos lo que dice el reglamento, permíteme, la infracción referida al incumplimiento de la obligación de informar si existe alguna circunstancia que te impide ejercer con independencia, imparcialidad y autonomía, se configura, te dice el reglamento, cuando se haya declarado fundada la recusación interpuesta contra el árbitro dentro del plazo correspondiente. Entonces, digamos que te eligen árbitro y una de las partes dice, no me parece que el señor sea árbitro, lo recuso por esta circunstancia, porque es pariente en tercer grado con fulano, cualquier motivo. Entonces, si tú no te vas y dices, no me voy, esa recusación me parece que no tiene sentido, yo actúo con transparencia, me quedo. Y si por ventura el OSE declara fundada esa recusación y te apartas del proceso, ya es incluir una infracción que puede ser sancionable. Entonces, como yo dije la otra vez en una conferencia, llueve sobre mojado, porque tras que te declaran fundada la recusación y por lo tanto te apartan del proceso, encima viene el OSE y te dice, te voy a inhabilitar o te voy a sancionar, o por lo menos te voy a abrir un proceso. Pero esa es una. Y más o menos, pero se entiende, en todo caso, bueno, es declarada fundada. Bueno. También dice, el tribunal debe determinar la configuración de la infracción cuando no exista pronunciamiento sobre el fondo de la recusación por renuncia del árbitro. O sea, te recusan, entonces tú dices, bueno, no quiero problemas, no voy a hacer que venga el OSE, me quiera sancionar, me retiro. Claro. Ah, no, pero el OSE dice, oye, momentito, tú te retirarás del proceso, pero vamos a ver si es fundada o infundada esa recusación, si tiene razón o no. Y si estiman los señores vocales que tiene razón esa te pueden sancionar. Entonces, Dios mío, Kafka. Siguiente, la siguiente es peor. O no se haya presentado recusación en el plazo correspondiente. O sea, yo creo que tú incurres en una causal de recusación porque eres pariente en 5º grado, en fin, o eres compadre de alguien. El que te nombró como árbitro. Del que te nombró como árbitro. Pero no te recuso. Y el tribunal, o alguien le sopla al tribunal y le dice, oye,
el ingeniero Néstor Guamán es compadre de fulano de tal, del representante que lo ha nombrado. Ah, no, no puede ser. Proceso de sanción. O sea, ni siquiera te han recusado, ni siquiera se ha declarado fundada la recusación. Si no, se inventan cosas, se imaginan. Entonces yo digo, eso va a crear una red de espionaje, ¿no? De suerte, de delación, de suerte tal que la gente va a estar armándose, o las entidades o algunos contratistas, armándose de expedientillos, de documentos, para cuando vean a un árbitro decir, no, este tiene tal cosa, y soplarle la pluma al tribunal para que le hagan proceso. Con lo cual digo, de pronto el registro único de árbitros o el registro de árbitros del OCE se puede quedar sin árbitros porque todos van a terminar sancionados. Entonces, claro, no es un consuelo, pero como sabemos, muchas veces, hace poco, antes del 20 de septiembre, por ejemplo, el tribunal del OCE tenía la facultad de sancionar pecuniariamente a los árbitros. Y es verdad, nunca la había ejercido, nunca la ejerció. Cierto. Entonces, claro, ahora me dicen, no te preocupes, nunca la va a ejercer. Estas tampoco, quizás estos señores, porque son vocales probos, auténticos, buenos profesionales, pero nadie sabe qué puede pasar mañana si estos señores se van y vienen otros y agarran y dicen a este lo saco, a este no lo saco, a este, y viene la cacería. Y además entonces, la ley lo dice así. Así es la ley. Entonces la ley y el reglamento están dando unas armas muy poderosas, están poniendo en manos de los tribunales del OCE, que no es precisamente lo más conveniente. Bueno, esto en realidad pues se supone que es perfectible, ¿no es cierto? Y posiblemente las personas que intervienen en esto y los que han aprobado, ¿no? A nivel del legislativo, ejecutivo, tomarán en cuenta estas consideraciones porque realmente están fuera del concepto de lo que es el arbitraje. O sea, yo pienso que con eso pues se le maltrata al árbitro, ¿no? Ahora, como tú dices, los señores vocales del OCE, ¿no es cierto?, que conforman los tribunales, deben ser excelentes profesionales, pero hasta donde yo entiendo, estos vocales o estos tribunales están para ver los temas del proceso de selección, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no?, porque la ley se define muy claramente en dos aspectos, lo que es el proceso de selección y lo que es la ejecución del contrato, ¿no?, y el arbitraje solamente es para ejecución del contrato. Entonces ellos entiendo que básicamente han estado siempre para ver el tema, pues, por ejemplo, si alguien observaba las bases, o si el segundo puesto, pues, observaba el primer puesto, y los famosos recursos de apelación. Claro, el OCE se divide en dos partes, la parte, vamos a decir, administrativa y la parte jurisdiccional. La parte administrativa es la que ve el tema de las consultas, las observaciones, bueno, la hasta consulta la publicación de la buena buena pro, inclusive, ¿no? Ya. Pero no, después ya cuando viene la buena pro y las discusiones del proceso mismo y vienen los recursos de apelación, ya viene la parte jurisdiccional, que es la parte del tribunal. Claro, pero todavía a nivel del proceso, porque a nivel no del proceso. Se ha firmado todavía el contrato. Así es. Una vez que se firma el contrato, estos señores se olvidan del contrato y cualquier reclamación va a la vía arbitral. Así es. Ahora, lo que están diciendo ahora con esta modificación, lo que han hecho a partir del 20 de septiembre es, ok, va a la vía arbitral, pero después si algo pasa con los árbitros, este tribunal vuelve a tomar jurisdicción para sancionar a los árbitros. Lo cual no está bien, porque claro, a mí me dicen, oye, pero los árbitros entonces no deberían tener sanción. Entonces yo siempre digo, los árbitros están expuestos a la mayor sanción posible, que es al escrutinio público, porque sus laudos están colgados en la página web, hay transparencia, hay mensajes, entonces el laudo, el árbitro está sujeto al mercado, y así como el mercado lo catapulta y dicen este árbitro es muy bueno y todo lo buscan, el mercado también lo licúa y licúa a los malos árbitros y los entierra y los pulveriza, ¿no? Entonces esa es la peor, el mejor catalizador. La mejor manera, digamos, de juzgar así es. Independientemente de eso, por cierto, la parte que se sienta agraviada por un árbitro, que se sienta que ha actuado de mala fe, puede enjuiciarlo, iniciar cualquier acción. Todo está previsto. Todo está previsto, todo está también permitido, ¿no? En la ley y digamos las características que da la misma ley en cuanto a lo que debe ser, digamos, un árbitro, en cuanto a lo que es transparencia, en cuanto a lo que es especialidad, por ejemplo, en los temas y todo lo demás. Eso está previsto. Ahora, lógicamente, como se conoce también el laudo arbitral, no genera jurisprudencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto también hace pues de que los árbitros lógicamente tengan a veces diferentes formas de actuar y de pensar y de interpretar las cosas, ¿no? Por eso es que hay tantos arbitrajes también que a veces o tantos laudos arbitrales, que siendo básicamente el mismo tema, se lauda totalmente diferente. Claro, hay la idea de crear escuelas y tendencias y hacer análisis de laudos, todo lo cual está permitido y la ley permite, además eso es un aspecto positivo de la ley que permite hacer estudios con los laudos, porque claro, yo siempre digo, y es una frase que ya se está repitiendo, que es las cosas de los particulares, por ejemplo, las cosas del Estado interesan a todos y las cosas de los particulares solo a los particulares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el arbitraje comercial o de inversiones, todo el proceso arbitral es reservado.
Porque si tú y yo tenemos un arbitraje, a nadie le interesa el resultado. Así Pero si está de por medio el Estado, ya nos interesa porque el Estado somos todos. Lógico. Entonces, por eso es que se difunde. Ahí está nuestro dinero también. Está nuestro dinero. Entonces, por eso se difunde en la página web y todo esto, los lagos, todo, para que el público pueda seguir las incidencias. Muy transparente. Entonces, así tú vas siguiendo las incidencias y vas sabiendo cómo va caminando tu proceso arbitral. Y eso permite la publicidad de los lagos, lo que decía, que se puedan estudiar las tendencias. Entonces, puedan decir, en caso de ampliación de plazos se hacen estas tendencias, en caso de resolución de contratos hay estas tendencias. Entonces, ya se puede ir, sin obligar a los árbitros, hacia una jurisprudencia más o menos marcada, que podría ser de alguna manera obligatoria. Y tú podrías decir, estos árbitros laudan siempre así y este otro lado lauda de otra manera. Entonces, tú puedes quejarte en la prensa, en los medios de comunicación, donde quieras. Entonces, se puede canalizar las cosas. Entonces, hay muchas cosas para mejorar. El arbitraje, evidentemente, no es perfecto, pero es mucho mejor que resolver los problemas en el Poder Judicial, mucho mejor que resolver otras. No es el mundo perfecto, pero es lo mejor, lo que más se acerca a la perfección, ¿no? Y lo bueno, pues, que acá los responsables directos son las partes, ¿no? Porque las partes se eligen a los son los que en conflicto son los que eligen a los árbitros. En este caso, la entidad y el contratista. Pues que se quejan si se eligen mal, ¿no? Entonces, eso debería ser, por ejemplo, una recomendación, ¿no?, para las empresas privadas que trabajan bajo este sistema y también las entidades, que elijan debidamente, que sea una persona idónea, ¿no es cierto?, que siempre se sepa que ese profesional actúa con transparencia y todo lo demás, porque al menos en provincias, Ricardo, tú también habrás visto experiencias que, por decirte, yo estuve en algún departamento del Perú y habían audiencias y uno de los árbitros, apenas terminaba la audiencia, estaba que declaraba al periodismo, ¿no? Y tú sabes, en ese caso puede ser reservado, entonces gente que parece no conoce o que a veces se orientan también en este sentido, ¿no? Permíteme, Ricardo, hacer un pequeño comentario. Tú sabes, estamos en el centro de arbitraje, ahí tratando de trabajar, metiendo fuerza para ver la manera de un poco seguir incrementando, digamos, la posibilidad que nuestro centro vaya creciendo. Te agradezco también porque tú eres miembro de nuestro centro de arbitraje y le das mucha calidad en tu participación. Entonces te dejo más bien en las pantallas, luego de mi reiterado agradecimiento, o frente a las cámaras, quiero decir más bien, para que pudieras dar tu resumen final de este tema que hemos tratado, y también te puedes despedir de nosotros los colegas, que seguramente todos van a quedar muy agradecidos de tu presencia. Bueno, un placer estar con ustedes, y tú sabes que yo en CECEL, yo soy gerente legal de CECEL y tengo ahí 30 años trabajo con ingenieros, de manera que conozco mucho de ingeniería, conozco mucho de la problemática de la ingeniería, sí. y siempre es un gusto estar con ustedes. Estas reformas de la ley, como toda reforma, tienen su lado positivo, su lado negativo, quienes están a favor, quienes están en contra, pero creo que la ventaja de todo es que vivimos en un mundo en que podemos conversar, podemos discutir y podemos introducir modificaciones. Las leyes, como tú lo dijiste acertadamente, son dinámicas, entonces tienen que ir cambiando. Esa es la virtud de las leyes. Cualquier ley, por más mala que sea, se puede cambiar al día siguiente. Entonces hay que crear conciencia, hay que educar para que no se cometan los excesos que se cometen, pero para que ponderar las virtudes y ponderar los aciertos. Gracias, Ricardo. No, un placer, gracias a ustedes. Y con ustedes, mis amigos, ha sido un gusto estar nuevamente al lado de este gran profesional, el doctor Gandolfo. Y nos veremos pues en un par de semanas nuevamente con cosas interesantes que podamos estar conversando a través de rtvcinlima.com. Con su permiso y hasta la próxima. Buenas tardes.